En el siguiente video vamos a tratar uno de los temas claves de la geometría analítica, las secciones cónicas, su origen y el significado de cada una de ellas. Las secciones cónicas son el resultado de la interacción de un cono circular recto con otra figura muy importante en tres dimensiones, que es un plano. ¿Qué es un plano? El plano es el equivalente a una línea recta. Por ejemplo, nuestro sistema de coordenadas x, y es un plano. Todos los puntos que corresponden a esa característica forman parte de un plano. Un plano es el equivalente a una hoja de papel, una cartulina o cualquier objeto que presente esas características. La primera sección cónica aparece al intersectar el cono con una recta paralela al eje X. La figura que nosotros tenemos en ese momento es el corte que aparece sobre la superficie del plano. Y en este caso, esta figura es una circunferencia. La circunferencia es la primera sección cónica. Presenta dos características. Un lugar que se conoce como centro, que tiene coordenadas HK, y una distancia a todos sus puntos que se conoce como radio. La característica de la circunferencia es que todos los puntos que forman parte de ella se encuentran a la misma distancia de un lugar llamado centro, de tal manera que conociendo las dos características, el centro y el radio, se puede definir claramente una circunferencia. La ecuación canónica de la circunferencia está definida como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y esta es la ecuación algebraica que expresa el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la característica de que se encuentran a una misma distancia de un lugar llamado centro, y esa distancia tiene un valor que se conoce como el radio. La segunda sección cónica es el resultado de la interacción entre el cono circular recto y un plano transversal. De tal manera que la figura que aparece es una elipse. Las principales características de la elipse son que posee dos vértices, un vértice 1, un vértice 2, un eje focal principal que está formado por la línea recta que une los dos focos, un centro y un eje focal secundario o eje normal, que es el eje perpendicular al eje focal principal que pasa por el centro. De tal manera que yo puedo definir dos características muy importantes, que son el semieje mayor A y el semieje menor B. De tal manera que el vértice va a tener por coordenadas A, 0 y menos A, 0. Y en el eje normal tendríamos las coordenadas 0, menos B y 0, B. Con estos dos valores, semieje mayor y semieje menor, podemos definir la ecuación canónica de la elipse. En este momento estamos definiendo la ecuación canónica teniendo centro en 0, 0. De tal manera que tendríamos que x al cuadrado sobre el semieje mayor más y al cuadrado sobre el semieje menor sería igual a 1. En el caso donde la circunferencia no tiene centro en 0, 0, sino en cualquier punto, sería con centro en coordenadas HK, nuestra ecuación canónica pasa a ser x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y estas dos ecuaciones son las que me permiten describir todos los puntos o el lugar geométrico de todos los puntos que obedecen o cumplen con la condición de formar parte de una elipse.
cuando el plano que interactúa con el cono circular recto es paralelo a la generatriz de la figura que obtenemos es una parábola. A la hora de analizar la parábola es muy importante analizar respecto a qué eje es simétrico. En este caso la parábola es simétrica respecto al eje Y. El eje de simetría es un eje paralelo al eje Y. Y tenemos que definir dos puntos que son muy importantes, F y el vértice. El vértice es el lugar donde la parábola cambia de ser decreciente a ser creciente. Y a esa distancia del vértice a F se le conoce como distancia focal P. ¿Por qué es importante? Porque la ecuación canónica de la parábola se define a partir de este parámetro y de las coordenadas del vértice, que son HK. Para una parábola con vértice en HK y distancia focal P simétrica respecto al eje Y, nuestra ecuación se representa de la siguiente manera: x menos h al cuadrado es igual a 4 veces la distancia focal por el valor de y menos k. Por el contrario, si nuestra parábola es simétrica respecto al eje x, nuevamente utilizamos una ecuación muy similar, pero debemos cambiar x menos h por y menos k, de tal manera que cuando tenemos una parábola que es simétrica respecto al eje x, nuestra ecuación se expresa como y menos k al cuadrado es igual a 4 veces la distancia focal que multiplica a x menos h. Como podemos ver, la forma es exactamente igual, lo que cambiamos es el parámetro. Entonces debemos ser muy claros: una parábola que tiene vértice en coordenadas HK y foco F presenta una distancia focal P, y nuestra ecuación se expresa en función del valor HK y de la distancia que existe del vértice al foco. Y lo otro muy importante es determinar respecto a cuál eje presenta simetría nuestra parábola. La cuarta y última sección cónica se obtiene cuando el plano que interactúa con el cono circular recto es paralelo a la superficie del cono. De esta manera la figura que obtenemos es una hipérbola y las características de la hipérbola son que posee dos vértices, dos focos, foco 1, foco 2, vértice 1, vértice 2, y además posee unas líneas asintóticas que guían la construcción de la figura, y esas líneas pasan por el centro de la hipérbola de coordenadas HK. De tal manera que para nosotros es muy fácil definir la ecuación canónica de la hipérbola a partir de estas características. La ecuación de la hipérbola se define como, para una hipérbola con centro en el origen, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y cuando tenemos centro en cualquier lugar del plano de coordenadas HK, nuestra hipérbola pasa a ser x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Muchos de nosotros pensamos que las matemáticas están ahí solo para complicarnos nuestra vida. Acabamos de ver las secciones cónicas. Mencionaremos dos aplicaciones muy sencillas de cada una de ellas. Primera, todos estamos acostumbrados a usar los teléfonos celulares, pero no nos hemos puesto a pensar que el posicionamiento de los satélites que permiten realizar estas comunicaciones debe obedecer a ecuaciones y fórmulas matemáticas que están basadas en las cónicas. Todos los objetos que se encuentran en el espacio describen órbitas elípticas, y ubicar un satélite o posicionar un satélite para una comunicación es exactamente igual de complicado que enviar un robot de exploración a Marte. O aquellos que nos gusta la televisión, en lugares apartados la única opción que tenemos es antenas parabólicas, y las antenas parabólicas basan su funcionamiento en las parábolas. Entonces, como podemos ver,
las matemáticas están a nuestro alrededor y forman parte fundamental de lo que tenemos día a día.